Feliz domingo, hermanos, ¿cómo se encuentran? En victoria, amén. Pues me toca hablar hoy en el mensaje para este día con el título de Venciendo el miedo o venciendo al temor. Sabemos que la epidemia del miedo está reinando en nuestro país y alrededor de todo el mundo. Esa epidemia que nos da miedo, temor, nos hace sentir mal. Pero tengo una palabra para ustedes, que Dios nos hace vencedores del miedo. Dios vence nuestros temores, amén. Día a día estamos atacados a través del internet, a través de la televisión, a través del periódico, a través del compañero de trabajo o a través de nuestros propios familiares, mensajes de miedo. Pero no tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos que enfrentar nuestros temores. Y les voy a hablar que el temor es de la carne. El temor no es don de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que Dios no es el creador del temor. No. Él nos dice que no temamos, que no tengamos miedo. Cuando yo tengo miedo, estoy funcionando con mis propios recursos y no con los recursos de Dios. Dios nos ofrece lo opuesto, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios es el proveedor del poder. Él no nos da un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor. Y sabemos que en la palabra hay 366 versículos que nos habla Dios y nos dice no temas, que no temamos, que Él está con nosotros, que Él nos cuida, nos guarda, nos ayuda, nos levanta. Entonces lo que tenemos que hacer es entregarle a Él nuestros temores y no dejar que los temores nos controlen. Hay que entregarle a Él nuestras preocupaciones, nuestros miedos, y así Dios se encarga y nos ayuda. En 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y que tiene que ver el amor con el temor? Tiene mucho que ver. Usted comprende que Dios lo ama perfectamente, puede estar libre de miedo, libre de temor. La etimología de dominio propio es autodisciplina. Entonces, número 1, el temor es derrotado por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Sí, necesitamos fe, necesitamos orar también. Orar, tener esa íntima relación con Dios a diario, porque solo así podemos derrotar el miedo. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela tenía mucho miedo a hablar en público, más que todo cuando uno le dejaban proyectos que hacer en grupo o cuando uno le dejaba una tarea personal, por ejemplo, hacer el resumen de un libro y hablar en público en inglés de lo que trataba. Entonces me daba cierto temor, pero cuando uno ya empieza a hablar, se va el temor. En la universidad igual lo mismo, cuando nos dejaban ya en casi último año de medicina hacer un proyecto en grupo, defender un tema o defender la tesis ante los profesores, los médicos, pues a uno le daba cierto temor, y más que todo cuando a uno le hacían preguntas, uno tenía ese temor, pero en lo que uno hablaba y se defendía y desarrollaba el tema, el temor desaparecía. Entonces lo hacíamos con miedo. Recuerdo la primera vez que estaba de estudiante de medicina aprender cómo atender un parto vía vaginal. Me dio cierto temor ver el dolor, el sufrimiento, la sangre, ¿verdad?, que intervenía durante un parto. Uno estaba de ayudante, pero después a uno le tocaba hacerlo y uno lo hacía sin miedo. Realmente el trabajo de parto lo hace la mamá, lo hace Dios, y Él hace que nazca un niño pero sin ningún problema. Dios hace la obra. Y si eso se va con la práctica, pues se va quitando el temor. Entonces hay que hacerlo con miedo.
Ese es el lema de una cristiana que tenía un ministerio con su esposo en Sudamérica, pero desgraciadamente su esposo murió. Ella regresó a Estados Unidos, era una norteamericana, de nombre Elizabeth Elliot. Ya como misionera regresó a Sudamérica, cabal en el mismo lugar donde su esposo había fallecido, y ella trabajó ahí, venciendo sus temores. Entonces, para poder derrotar el temor necesitamos fe, necesitamos orar, necesitamos tener una perspectiva. Quiere decir que si usted sabe que tiene un gran Dios de su lado, no tiene por qué temer. Y dice ahí un dicho: dile al temor que grande es tu Dios. ¿Sí? Ahorita tenemos mucho miedo entre nuestra comunidad de salud en el país, porque han muerto varias personas, más que todos los que están en primera línea de atención. No han muerto muchos, pero sí han muerto conocidos y por el coronavirus. Entonces eso nos da cierto miedo y temor y tristeza. Pero Dios dice que no temamos, que Él está con nosotros, que Él nos hace vencedores. O sea, pueden morir una pequeña cantidad, pero van a ser miles los que van a salir recuperados. Y podemos ver ahí en las encuestas de cómo van los números. Son más los recuperados que los que han muerto. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, a entregarle nuestra vida y a no tener temor. También necesitamos una perseverancia, además de una perspectiva, una perseverancia. Y el ejemplo clásico es cuando Jesús caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro que viniera, que caminara también. Él caminó, pero tuvo temor y se hundió. Él perdió su perspectiva. Iba bien, iba caminando bien, pero de repente sintió temor y se hundió. Uno de los choferes de las carreras de automóviles en Estados Unidos dice: el miedo siempre estará contigo en el volante, pero no debes dejar que él conduzca. Hermanos, sus miedos lo pueden conducir a usted o no. La decisión está en sus manos. La perseverancia es una expresión poderosa de la fe. Le dará ánimo para que no tire la toalla a pesar del miedo. Esa perseverancia llevó al basquetbolista Jordan a no tirar la toalla cuando estaba en su equipo de bachillerato. Cuando el equipo de bachillerato que él estaba lo sacaron. Esa perseverancia pasó también al Albert Einstein. La Universidad de Bernard rechazó su tesis doctoral porque dijo que era irrelevante e imaginaria. El coronel Sanders comenzó su jubilación con una receta de pollo frito. Era dueño de un pequeño restaurante, pero estaba en la quiebra porque estaba en un lugar donde se había cerrado la calle. Entonces él se ideó de hacer una receta de vender su receta de pollo frito. Con su primer cheque que tuvo de jubilación, se fue a todos los estados de Estados Unidos, durmió en su carro y tocó las puertas. 1109 veces tocó las puertas. Hasta la oportunidad 1110, alguien lo escuchó y creó lo que es el Kentucky Fried Chicken. Su perseverancia lo mantuvo, ¿verdad? Esa fe que iba a lograr algo. Señores, la oración, la perseverancia, la perspectiva y la fe son ingredientes necesarios para enterrar el temor de su vida. A veces es necesario tener un empuje en nuestras vidas para poder realizar aquellos proyectos que tenemos, que por el temor no hemos logrado. ¿Sí? Así como el águila que impulsa a sus bebés águilas a volar, los avienta y ellos empiezan a volar. Pues eso es lo que necesitamos nosotros, un aventón. Y es un día ideal para hacerlo. Recuerda, si tienes un Dios grande, no hay ningún temor. O sea, el Dios Todopoderoso,
porque dice que de los cielos no lo pueden contener. Él es grande. Entonces, hermano, usted tiene que tomar conciencia y saber con quién está. Con Dios. Amén. Mateo 8, del versículo del 23 al 27, narra cuando Jesús se fue en la barca con sus discípulos, se fueron al lago y él se durmió. Y de repente vino un gran fuerte tormenta y todos estaban bien asustados. Y lo querían despertar y Jesús no despertaba y le dijo uno de sus discípulos: Maestro, ¿no te importa? Claro que le importa. Claro que tal vez piensa usted que a Dios no le importa, ¿verdad? Pero a Dios sí le importamos mucho. Así que hay dos lecciones en las tormentas de nuestra vida, ¿verdad? Algunas veces Dios navega con nosotros esas tormentas. Y en ocasiones Dios tranquiliza las tormentas alrededor de nosotros. Amén. Y de nuestros familiares. Cuando realmente les queremos dar gracias al Señor por la dosis de realidad que nos ha dado el día de hoy. Gracias por darnos todos los versículos que están en la Biblia acerca de no temer, que no temamos. Hay que confesarle al Señor en oración nuestros temores y decirle, y hay que decírselo: tengo miedo, Señor, sé que soy humano, sé que tengo debilidades. Y después ten fe y comienza a trabajar en tu vida y enterrar tus temores. Lee la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual para uno. Inyecta fe, esperanza, luz. Lo más importante que quiero que sepas el día de hoy es que Dios te ama. Dios nos ama y desea que tengas una vida significativa, que nos perdone todo tipo de pecado o mal que hemos hecho en nuestras vidas. Y Él quiere darnos una vida eterna. Y sabes, si tú nunca has invitado a Dios a tu vida, esa es la oportunidad que Dios nos está dando hoy. Ahí donde estás lo puedes hacer. Dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis preocupaciones, mis aflicciones, Señor. Te entrego todo a mi familia. Ayúdame, Señor Jesús. Perdóname por mis pecados, Señor. Y te invito a mi vida, Señor Jesús, para que sea diferente y para que tú creas esa persona en Cristo que tú deseas para mí. Cada reto es una nueva oportunidad que Dios nos provee para crecer. Gloria a Dios. Adiós, hermanos. Thank you for watching.